Sean bienvenidos a esta su casa. Y ahí le están pasando un examen, ¿verdad? No se asuste. Explico antes de empezar. La idea de estas hojitas, que espero que me alcancen, porque solo hice 44. La idea es que mientras voy dando la enseñanza, usted pueda ir llenando algunas cositas que usted considera que son respuestas a esas preguntas, ¿verdad? Más o menos vamos en un orden secuencial, más o menos vamos en orden. Al final de la enseñanza vamos a revisarlas, vamos a revisarlas. Si a alguno le sobra una hoja, me la pasan para tener la misma. Gracias. Espero que todos tengan. Le doy la bienvenida a las personas que estoy viendo que son visitas. ¿Qué tal si le damos un aplauso a cada una de ellas? Bienvenidas, bienvenidos. Señor me les bendiga. Un gusto que esté aquí con nosotros. El servicio de hoy es un servicio enfocado a la enseñanza, entonces es diferente a un servicio, un poquito diferente a un servicio dominical, es un poquito más simplificado. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a ver el segundo discurso de Pedro. Vamos a ver el segundo discurso del apóstol Pedro. Y para eso vamos a irnos a Hechos capítulo 3, versículo 11 en adelante. Hechos capítulo 3, versículo 11. Recuerden que estábamos estudiando acerca del milagro de un cojo, el cual comienza por la palabra del Señor, por la palabra de bendición que le dan Pedro y Juan, comienza a brincar y a saltar ahí en el templo. Pero ahora esto tiene que explicarse ante las personas que están ahí reunidas atónitas viendo el milagro y están pensando que este milagro lo están produciendo los apóstoles. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos nuestro texto. Dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, y el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amén y amén. Las personas que se encontraban acá atónitas, observando lo que había sucedido con el cojo. Este momento es aprovechado por Pedro para dirigir su atención a Cristo con un mensaje. La primera forma en la cual Dios llamó la atención a los primeros convertidos, recuerden cómo fue. Capítulo anterior, ¿dónde fue? ¿Qué sucedió? En el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo y las personas comienzan a hablar, los discípulos en otras lenguas, en los idiomas de las personas que estaban ahí. Eso llamó la atención y entonces Pedro aprovecha y explica que es el cumplimiento de Joel y explica que era la promesa de Dios para los últimos tiempos y que ellos accederían a eso a través de la conversión. Si ellos se convertían, podrían tener también el don del Espíritu Santo, podrían tener la salvación, podrían tener el don del Espíritu Santo. En esta ocasión, usted sabe que se encuentran a un hombre cojo en la puerta mendigando, y es en ese momento donde le piden dinero a los apóstoles
a los apóstoles y ellos dicen, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y lo tienen que tomar, ¿verdad? Y lo levantan. Y en ese momento, él comienza a brincar y a saltar y a glorificar a Dios. La gente está atónita de qué está sucediendo y ahí nos dirigimos al versículo 11. Voy a proyectar los versículos, pero si usted tiene su Biblia, puede revisarla. Si tiene otra versión, mejor aún, porque a veces hay versiones que aclaran algunas cosas mejor. Dice que ellos tenían así, él tenía asidos tomados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, los tenía agarrados y el pueblo estaba atónito, según el versículo 11. Estaba en un lugar conocido como el pórtico de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Estuvimos hablando, esto fue parte de la enseñanza pasada, de que la gente los estaba admirando o viendo a ellos como si de ellos hubiera emanado poder o algo ellos hubieran hecho. Pero ellos en este momento lo que hacen es dirigir la alabanza a Dios, dirigir la adoración a Dios, dirigir la atención a Dios. Y hablamos de que la gloria solamente le pertenece a Dios, no le pertenece a una persona, no le pertenece a un hombre, no le pertenece a un pastor, no le pertenece a un grupo, no le pertenece a nadie, solamente a Dios. Y ellos pudieron haberse adjudicado que ellos habían sanado al cojo. Sin embargo, ellos dijeron, ¿por qué nos miran a nosotros? Hoy en día hay gente que mira a los apóstoles, ¿verdad? Tanto los del pasado como los que se llaman apóstoles hoy en día, creyendo que de ellos emana el poder y el poder únicamente le pertenece a Dios, no le pertenece ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguna persona, ni viva ni muerta. Es solamente a Dios. Aquí vemos cómo ellos no aceptaban adoración ni alabanza de los hombres, muy diferente tal vez a lo que hoy se proclama. Estaban las personas poniendo los ojos en ellos y ellos inmediatamente le dan la gloria a Dios. Nosotros no hemos hecho nada. Y la explicación está en el versículo 13. ¿Quién fue el autor del milagro? ¿Quién es el que realiza el milagro? Verso 13. El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ahí ya nos está dando la respuesta, ¿verdad? ¿Quién está haciendo el milagro? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien ha glorificado a Jesús. Dios hizo el milagro. Ahora vamos a ver en el versículo 16 por qué medio fue realizado ese milagro. Pero Dios es el que está haciendo el milagro. Ese Dios que glorificó a Jesucristo. Ese Dios que levantó a Jesucristo. Y aquí también le señala a ellos algo de responsabilidad. A quien ustedes, ¿qué? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué eran culpables los judíos? ¿De qué eran culpables? Ustedes le entregaron y le negaron delante de Pilato. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad, recuérdese que había multitudes también que decían que lo crucificaran. Y aunque tal vez las personas no estaban ahí, específicamente esas, de una manera colectiva, por pertenecer a un pueblo, por ser parte de, eran también considerados pecadores. Ahora la pregunta que no está ahí para mí sería, ¿nosotros también hemos crucificado a Jesús? ¿Nosotros también somos culpables también? Literalmente diríamos que no, pero por mis pecados, Él fue crucificado. Por mis faltas y por mis culpas, Él fue clavado en la cruz. Entonces también este mensaje es para nosotros y para todo aquel que no ha recibido a Cristo como su Salvador.
Hay una culpa que es el pecado. Y la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Así que acá encontramos que la culpa de ellos es por haber entregado y negado a Jesús delante de Poncio Pilatos. Eran culpables, verso 14, de negar, vean los títulos que hay ahí. ¿Negar a quién? Al santo. ¿A quién más? Al justo. Y el verso, y dice, y pediste que se odiese un homicida. En las películas muy claramente piden a alguien, ¿verdad? Para liberar. ¿Cómo se llama esa persona? Que suelten a Barrabás. Porque era la costumbre soltar, ¿verdad? A un preso, a un condenado a muerte. Pero en este caso, en vez de soltar a Jesús, soltaron a un homicida, como dice aquí, un asesino. Y el justo, ahí va el contraste, ¿verdad? Fue crucificado para dar libertad a un homicida. Y eso también nos representa a nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Nosotros habíamos ofendido a Dios con nuestros pecados. Ofendemos a Dios con nuestros pecados, pero Jesucristo ocupó el lugar nuestro de castigo para salvarnos a nosotros. Aquí él está explicando que ellos habían negado al santo, al justo y al autor de la vida. Estos términos, principalmente santo y justo, parecen hacer referencias a Isaías 53 y esos capítulos que siguen más adelante, donde hablan de la promesa del siervo sufriente que vendría a morir, que era justo, que por su justicia limpiaría, justificaría a muchos en su muerte. Isaías 53 principalmente, pero hay otros capítulos también que hablan sobre eso, haciendo referencia a eso. Quiero decirles que esta parte teológica en los judíos no era muy explorada. Ellos en su teología solo veían las partes donde se veía a un Jesús glorificado, a un Jesús poderoso, a un Mesías, perdón, que viniera en las nubes a eliminar a los enemigos de su pueblo, como aparece en Daniel. Pero los pasajes como Isaías 53, que son para algunos considerados hasta un evangelio del Antiguo Testamento, porque habla cómo nuestro Señor Jesucristo iba a sufrir como oveja al matadero por nosotros. Les recomiendo que se lea el capítulo 53, es un capítulo que habla proféticamente del sacrificio de Jesús, donde Él es santo y donde Él es justo. Pero el verso 15 dice, ¿matasteis a quién? ¿Mataron a quién? Se me había olvidado presentar. Mataron al autor de la vida. Esto es paradójico. ¿Cómo puedes matar al que creó todo? Y eso es lo que quiere resaltar. Mataste al autor de la vida. Ok. ¿Quién es el que da vida? Dios. Entonces, ¿qué está dando a entender este versículo acerca de Jesús? Que Jesús es Dios, porque Él es el autor de la vida. Solo Dios da vida. Ningún ser puede dar vida. Y desde el principio nos está haciendo una comparación entre Dios y Jesús. En los versículos iniciales, ¿verdad? Que en la pregunta 1 que usted tiene ahí, ¿quién fue el autor del milagro? Parece que está refiriéndose al Padre, ¿verdad? Al Padre. Sin embargo, a la pregunta que vamos a ir ahora en el 16, vemos que el milagro fue hecho por medio de alguien. Y antes de ir ahí, Jesús, el autor de la vida, fue muerto, pero también fue resucitado por Dios Padre de entre los muertos. Y ellos están diciendo, nosotros somos ¿qué? Testigos, lo hemos visto. Parte del mensaje de ellos, si usted ve, es totalmente cristocéntrico. No están hablando de otro tema, no están hablando de filosofías, están hablando de Cristo, están basándose en las escrituras
y están basándose en su testimonio. El testimonio es sumamente importante. Lo que vivimos, lo que hemos experimentado, cuando lo decimos a alguien, lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo nos ha cambiado, cómo nos ha transformado, eso puede tocar la vida de las personas. Somos testigos del poder de Dios. Hay mucha gente que no creerá en Dios, pero usted puede decir, yo lo he experimentado, Él existe. Yo he orado, he hablado con Él y Él me ha respondido. Él se ha glorificado, Él está vivo. Y por más agnóstico o ateo que sea, la espinita queda en el corazón. ¿Será cierto lo que esta persona dice? ¿Será cierto esa experiencia? Ellos dicen, de lo cual nosotros somos testigos. Lo vimos resucitar. Se nos presentó. Vimos las pruebas. Nosotros somos testigos de eso. El verso 16 nos puede aclarar un poquito por medio de quién fue dada la sanidad al cojo. Y por la fe, ¿en qué? En su nombre, en el nombre de quien veníamos hablando anteriormente, los capítulos que estudiamos hace 15 días, el nombre de Jesús, en el cual él fue levantado. A este que vosotros veis y conocéis, o sea, el cojo, le ha confirmado su nombre, el nombre de Jesús, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Si tienen otra versión, se darán cuenta que se está refiriendo al nombre de Jesús por todos lados. Por la fe en el nombre de Jesús. Se confirmó el nombre de Jesús. Y por esa fe se le dio completa sanidad. Entonces, ¿por medio de quién o de qué fue dada la sanidad al cojo? Del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para que un hombre tenga poder es que tiene la misma autoridad de Dios. Ahí está diciendo que Dios levantó a Jesucristo para que su nombre pudiera hacer estas cosas. Pudiera sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. Está colocando a Jesús al mismo nivel del Padre, de Dios. Para aquellos que tal vez dicen por allá, acá no, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? De que Jesús no es Dios. En todo está mencionando o insinuando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta sanidad en presencia de todos. Esa sanidad fue hecha en presencia de todos ustedes, es lo que dice. Alguien que me pueda leer el versículo 17 y 18, por favor. Sí, por favor. Sí, hasta ahí era, hasta el 18 de refrigerio. Hasta ahí está bien. Entonces, hubo ignorancia, dice acá. Hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Recuérdense cuando Jesús estuvo en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo. Entonces, pero eso no significa que al no saber lo que están haciendo, no sean responsables. Vea que en los versículos anteriores estaba diciendo, ustedes lo crucificaron, ustedes lo negaron, ustedes son responsables. Y acá como que suaviza un poquito el mensaje, ¿verdad? Porque en toda predicación, era buen predicador, en toda predicación no solamente puedes dar leño, tienes que dar bálsamo también. Aunque digas la verdad y sea muy dura, al final tienes que decir, pero puedes arrepentirte. Hay oportunidad en Jesús. Usted sabe una prédica que te dejan a ti, ¿verdad? Diciendo que tú eres un pecador, has fallado, no tienes remedio. Amén. Y así nos dejan, hermanos. Tiene que haber bálsamo, algo de esperanza, por algo estamos acá. Entonces, el auditorio los confronta y les dice la verdad, pero les da la salida. Sí, ustedes son culpables. Sí, ustedes entregaron al Señor.
Sin embargo, sé que por ignorancia lo han hecho, como también vuestros gobernantes. O sea, no entendían bien las cosas. Y muchas personas rechazan a Jesús hoy en día y son responsables de rechazar a Jesús. Son responsables, pero lo hacen por ignorancia. Sus ojos no han sido abiertos para conocer de Cristo. Son ignorantes de lo que usted conoce, no lo entienden, no lo comprenden. Ahora, hay dos razones por las cuales los judíos eh, mataron a Cristo, ¿verdad? Una la dice el verso 17 y la otra el verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Entonces, por un lado lo mataron por ignorancia y por otro lado, vea que las dos cosas van al mismo tiempo. Por otro lado, todo estaba escrito. Era un cumplimiento de la palabra, sin embargo son responsables. Y aquí es donde las personas cuando entran con el tema de la predestinación, donde vacilan. Bueno, si entonces Dios sabe todas las cosas y permite las cosas, entonces no soy responsable de mis actos. De alguna manera, hemos estudiado esto, que de alguna manera Dios se la ingenia para que aunque Él conozca todas las cosas, el ser humano es responsable de sus acciones porque no está obligado a hacerlas. No es que Judas estuvo obligado a negar al maestro, fue una decisión propia, pero que ya estaba establecida y ya Dios conocía. Eso nos puede hacer chispas en la cabeza. Sin embargo, Dios es Dios y puede manejar las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros nos vamos a dividir en los que creen en la predestinación y en los que creen en que las personas son las que toman las decisiones. Sí, usted toma las decisiones, pero Dios es soberano. Está por encima y su plan está por encima de nuestras decisiones. Y todo lo sabe y todo lo conoce. Hermanos, Dios había establecido su plan y no por eso ellos eran inocentes. Dios sabía lo que iba a suceder, pero no por eso ellos eran inocentes. De alguna manera, con todo, Dios establece su plan, pero los seres humanos son responsables de sus decisiones al mismo tiempo. Así que lo único que se le pide, que ahí es donde se me adelantó mi hermanita en el verso 19, ¿verdad? Es arrepentimiento. Así que arrepentíos, ¿y qué? Convertíos. Dos cosas se piden que parecen sinónimos, arrepentirse y convertirse. El arrepentimiento parece que puede ocurrir en la mente, en el corazón, donde yo sé y siento que estoy haciendo mal algo. Me arrepiento, cambio de dirección. Y la conversión es un cambio de acción. Así que son necesarias ambas. No es solamente, yo me siento mal con esto, sino que debo procurar cambiar con la ayuda de Dios. Debe haber una conversión, que es una transformación más allá de la mente, es un cambio completo de la persona. La palabra del Señor nos llama al nuevo nacimiento, nacer de nuevo, ser una nueva persona. Eso es un milagro que Dios hace, porque científicamente nadie puede cambiar. Cuando tenemos hábitos muy arraigados o cuando hemos decidido una forma de vida, es muy difícil de cambiar. Sin embargo, estos milagros los vivimos diariamente nosotros en las iglesias, donde vemos cómo Dios transforma la vida de las personas, que antes eran una cosa, pero ahora son otra, porque Dios sí cambia y sí transforma, pero necesita arrepentimiento del corazón y conversión de las personas para que sean borrados los pecados. Hay otra promesa ahí. Y para que vengan de la presencia del Señor, el para qué es importante, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados.
para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y no estamos hablando de café porque hoy no hay, hermanos. Este tiempo de refrigerio es tiempo de disfrute, de gozo, de bendición. Esto no significa que no tengamos problemas. Esto no significa que no vengan dificultades, sino que de la presencia de Dios vienen tiempos bonitos, tiempos especiales, tiempos agradables, a pesar de las circunstancias. Porque hay personas que pueden tener dinero, hay personas que pueden estar muy bien de salud y sentirse miserables y alejadas de Dios. Y hay personas que pueden estar con carencias, pero sentir paz, tranquilidad, gozo en el corazón porque Dios está con ellos. Esos tiempos de refrigerio no eximen de pruebas, no eximen de dificultades, sino significa esa paz, esa tranquilidad y ese gozo que Dios le da a las personas que le reciben, lo que se conoce como el gozo de la salvación. Tiempo de refrigerio, tiempos buenos para nosotros. Y eso podría ser parte de las promesas, pero hay más promesas. Si hay alguien acá que no se ha arrepentido, yo espero que todos sí, ¿verdad? Pero vea las promesas que Dios te da. Si tú te arrepientes, si tú te conviertes, son borrados tus pecados y de la presencia de Dios vienen tiempos de refrigerio. Y además hay dos promesas más que se hacen acá en los versos 20 y 21. Para que Él envíe a quién. Y Él envíe a Jesucristo, pero no es que lo había enviado. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas y que han sido desde tiempo antiguo. La promesa es que el Señor Dios enviará a su Hijo nuevamente, pero ahora el regreso de nuestro Señor no tiene que ver nada con el pecado. No va a ser para sufrir, no va a ser para morir en la cruz, no es para nada de eso, es para reinar, es para restaurar, como los que estuvimos en Romanos, en el estudio de Romanos, donde el Señor restauraría todas las cosas. Y aquí lo vuelve a mencionar. La restauración de todas las cosas. ¿Qué cosas, hermanos? Todo el desorden que hizo Adán y Eva, la muerte, la enfermedad, todo eso será cambiado. La creación misma, nos dice Romanos, gime por cómo se está corrompiendo la tierra. Acá nos habla de una restauración de la tierra, una restauración de la vida eterna. No habrá enfermedad en ese tiempo, no habrá sufrimiento, no habrá dolor. No habrá ningún tipo de sufrimiento sobre la tierra porque el Señor restaurará todas las cosas. Eso era lo que ellos esperaban. Recuérdense en Hechos 1, lo primero que le preguntan a Jesús antes de ascender a los cielos, ¿restaurarás el reino a Israel? ¿Qué es lo que ellos esperaban? El reino de Dios. Era lo que tenían en la cabeza. Y por eso muchos rechazaron a Jesús. Por eso probablemente Judas vendió al maestro, porque no era el rey que él estaba esperando, un rey terrenal. Hasta la restauración de todas las cosas, de que Dios habló por boca de sus profetas que han sido desde tiempo antiguo. Muy importante, estos versículos son cumplimiento de las profecías que el Señor ha dado. Verso 22. Alguien que me lea el verso 22, por favor. Sí, por favor. Oí yo. Ok.
Alguien que me lea el 23 y el 24. Randall. Ok. Nos menciona ciertos personajes, ¿verdad? Quienes habían profetizado de Cristo. En el verso 22, ¿quién se menciona? Moisés. Ese pasaje está, no lo puse ahí para no rellenar más esto, Deuteronomio 18, por los que están apuntando, Deuteronomio 18 del 15 al 16, donde dice que se levantaría un profeta de entre los hermanos que sería más grande que Moisés. Deuteronomio 18, 15 al 16, y a él oirán. Deuteronomio 18, 15 al 16. También nos menciona alguien que profetizó algo. Todos los profetas desde Samuel en adelante también han anunciado estos días. Entonces está diciendo que todos los profetas de alguna manera, todos, Samuel y todos, de ahí en adelante, anunciaron de alguna manera la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos rápido, más bien. Veamos el siguiente. Vamos a ver. Verso 25. Ustedes sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esta parte es interesante. ¿Por qué? Bueno, con todo lo que estamos viviendo con Israel que anda bombardeando a todo el mundo, ¿verdad? Entonces hay gente que le da vergüenza hablar de Israel. Y usted sabe que estudiamos eso en Romanos, que hay teologías que se van a basar, creo que más en el capítulo 9 de Romanos y otras que se van a basar más en el capítulo 11, donde en el 9, si no me equivoco, hace más énfasis en que nosotros somos parte de la promesa, somos el Israel de Dios, por así decirlo. Pero el 11 dice, pero Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y ese es el balance que hay que tener, porque algunos se van a un lado y otros se van al otro y dicen, no, ya Israel ya no existe. Yo soy el Israel de Dios, la iglesia es Israel. Pero el mismo Romanos hace el balance diciendo que sí, nosotros heredamos las promesas de Israel, pero hay cosas que son exclusivamente para ellos. Ese es el balance que hay que tener, sí y no. Entonces, por supuesto, quiero aclarar que no estoy de acuerdo con lo que hace Israel, ni lo que hacen los otros tampoco, y que este Israel no es el Israel de Dios, ni el Israel convertido, eso hay que tenerlo claro. Pero las promesas de Dios son para Israel. Y cuando Dios prometió que a través de Israel vendría el Mesías, Israel nunca fue bueno. ¿Cuándo fue bueno? Nunca. Pero Dios cumplió su promesa. Y aún así rechazaron al Mesías. Dios cumple sus promesas a pesar de los pueblos y de las personas. Dios cumplirá lo que él tiene prometido. Pero aquí el verso 25 dice, le está hablando a judíos, tómenlo en cuenta. Eran judíos, aquí todavía la iglesia no está compuesta de personas gentiles que son judías. Los gentiles vienen después. Que en el Pentecostés había gente de todas las naciones, sí. No olvide, judíos que vivían en todas las naciones. A la gente se le olvida eso. Aquí todavía no está la iglesia mixta. Aquí están judíos. Ustedes sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces le está diciendo a ustedes, para ustedes era la promesa. Le está hablando que son judíos. Para ustedes era la promesa. Ok, pero vamos a balancear la cosa, no nos podemos ir de un solo lado, para ustedes es la promesa. Entonces también están los grupos que dicen, no, como la promesa era para Israel, ¿verdad? Yo soy judío. Ay, Purúa, el apellido mío tiene descendencia judía, yo no sé a dónde, nada que ver, pero digamos, y ahora todo el mundo quiere ser judío, y eso fue una moda, y en las iglesias eran más judaizantes que otra cosa.
todo el culto era en un estilo judío. No, hermanos. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Jesucristo y las promesas para ellos son las promesas para ellos. Ellos tienen su cultura, nosotros las nuestras. Pero ahí le dice, ustedes son hijos de los profetas. O sea, hijos no es que literalmente los que estaban ahí todos eran hijos de Jeremías y no. Ustedes son descendientes de los profetas. Ustedes son descendientes de Abraham. Y él dijo que en tu simiente, o sea, en sus descendientes, serían benditas. Aquí ya lo amplía. ¿Quiénes? Todas las familias de la tierra. Y aunque él está hablando a ellos, ahí le está dejando la semilla que eso no es solamente para ustedes. De ustedes van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y la iglesia, eso fue lo que hizo. La iglesia se expandió, más adelante lo vamos a estudiar, y la iglesia alcanzó a las demás naciones, siendo una iglesia judía en su inicio. En su inicio. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, aquí podemos ver entonces, hermanos, para quiénes era la promesa de salvación. Primeramente, Israel. Israel lo rechaza, sí, estoy de acuerdo. Pero no todos. Hay gente que se convierte. Y es los que están ahí. Para Israel. Pero ¿para quiénes también? En tu simiente, en tu descendiente, serán benditas todas las familias de la tierra. No olvide el contexto que están hablando a judíos, pero les está diciendo que eso no solamente va a ser para ustedes. La bendición va a ser para todas las familias de la tierra. Y más adelante, bueno, Pablo habla de que Israel rechaza a Dios. Y entonces ese rechazo permite que el evangelio venga también a nosotros. ¿Ok? Ok. 26. Estaba viendo que estoy terminando muy rápido. Voy a volver a empezar, hermanos. 26. Dice, a ustedes, vean, no lo podemos borrar aunque no nos guste. ¿A quiénes? ¿A ustedes qué? Ahí hay no me acuerdo si era un adverbio de cantidad. A ustedes, primeramente. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que bendijese, para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A ustedes, primeramente. Qué dichosos esos primeros creyentes, ¿verdad? Desde el Pentecostés fueron las primicias. Y aquí, a estas personas, se les predica el Evangelio y dice, ustedes primeramente, pero esto no significa que los excluya a los demás, sino que con ellos iba a empezar el Evangelio. Con ellos iba a empezar la iglesia, primeramente. Así que algo que podría resumir esto es para qué fue enviado Jesucristo. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. O sea, esa bendición a todas las familias de la tierra se cumple aquí. ¿Cómo? ¿Cómo son benditas las naciones de la tierra? ¿Cuando hacen qué? Siguiente, con razón. Por ahí lo oí. Cuando se convierten. Ahí la bendición viene sobre su vida. La bendición profetizada a Abraham para el descendiente, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra, recae sobre nosotros. La iglesia es un pueblo bendito también. ¿Por qué? Porque se cumple la promesa de Dios. Cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, se cumple la promesa de Dios a Abraham. Y se cumplió directamente sobre los primeros discípulos,
sobre los primeros convertidos, sobre esta segunda ola de conversión y sobre los que vinimos después, sobre nosotros también. Yo espero que ya lo haya llenado, ¿ah? Me imagino que sí. Ok. Conclusiones. Pedro enfatiza que Dios concedió el milagro, como un resumen, al cojo por medio del nombre de Jesucristo que fue exaltado. Perdón por la H ahí, está aquí, está un error ahí, ortográfico. Dios concedió el milagro al cojo por medio de el nombre. El nombre en ese tiempo era sumamente importante. El nombre de Jesucristo. Ellos son culpables, ellos fueron culpables de la muerte de Jesús, o sea, los judíos, por ignorancia. Pero todo fue de acuerdo al plan de Dios, anunciado a los profetas. O sea, Dios nada lo agarra desapercibido. ¿Qué debían hacer? Arrepentirse y convertirse de sus pecados para disfrutar de mejores tiempos y esperar el regreso de Jesús, que ordenará todas las cosas. Este desorden que hay en el mundo, Jesús ordenará todas las cosas. Arrepentimiento y conversión, un arrepentimiento genuino. Y no confundamos remordimiento con arrepentimiento, que parecen primos, pero no lo son. El remordimiento es cuando me siento mal por lo que hice, pero no me he arrepentido porque lo pienso volver a hacer. El arrepentimiento hace un alto. Dice, no más, se acabó. Y hay una conversión, hay una transformación de esa vida. No debemos ser personas nada más, hermanos, que tienen remordimiento. Debemos tener arrepentimiento cuando pecamos y dejarlo atrás, ese pecado. ¿Cuál es la promesa? Mejores tiempos, hermanos. Los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, a pesar de las pruebas, porque yo no puedo decir que la vida cristiana ha sido fácil, para mí no ha sido fácil tampoco, pero los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, sabemos que es gozo, que es paz, que es alegría, que hay tiempos hermosos, hay tiempos de refrigerio, y no lo cambiaríamos, por lo menos yo, por el mundo, por lo que ofrece el mundo. Jamás. Yo espero que usted tampoco. Y que también estemos esperando ¿qué? La venida del Señor. Tema que ya no se predica porque la gente no quiere esperar nada. Estamos más acomodados en esta tierra que pensar en el regreso del Señor. La iglesia siempre esperó la venida del Señor. Un día hablaremos sobre eso y por qué ha tardado tanto. Ok, como nos sobra tiempo para volver a empezar, ¿quién fue el autor del milagro, hermanos? Dios, ¿verdad? Dios Padre. ¿De qué eran culpables los judíos? Entregar y negar a Jesucristo. Cambiarlo por un homicida. ¿Qué títulos usó el apóstol ahí? Justo y santo. La Biblia dice que no hay ninguno justo. Sé que no profundicé mucho en eso, pero hay mucho ahí. No hay ninguno justo, solo Dios. Y eso también es una característica de Dios. Y santo. La Biblia también en Levítico dice, sed santos porque yo soy santo. Pero la verdad, la santidad perfecta solo Dios. Y Él es el santo. Y el autor de la vida. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y para Él, dice otros textos. Ok. ¿Por qué medio fue dada la sanidad al cojo? O sea, ¿fue el Padre a través de qué? ¿Algún medio? A través del nombre, la fe en el nombre de Jesús. Ahora, algo que se me olvidaba, ¿la fe de quién? ¿Era la fe del cojo? Por lo menos al principio no parece. Por lo menos al principio.
Puede ser que después que lo jalaron, sí ahí le entró algo, ¿verdad? Pero la fe de los apóstoles en ese caso. Lo levantan y entonces ahí él siente la sanidad. La fe que tenían los discípulos en Jesucristo. Nosotros también somos discípulos de Cristo y debemos tener fe en el nombre de Jesús. ¿Por cuáles dos razones los judíos mataron a Cristo? Ignorancia. ¿Eso les exime de lo que hicieron? No. Igual el pecador es ignorante de lo que está haciendo y debe tener de nosotros misericordia porque es ignorante, pero eso no significa que no esté bajo juicio de Dios, aunque sea ignorante de lo que está realizando. ¿Y cuál fue la otra razón? Era cumplimiento de las profecías y eso tenía que suceder tal y cual como había sido profetizado. Ahora, quiero dejar claro que yo no estoy diciendo que Dios se base solamente en su conocimiento del futuro, porque hay versículos que también lo dan a entender, es otra discusión. Dios es soberano y Él establece su plan, ¿verdad? Y ahí encajan los seres humanos con sus decisiones. Ahora, ¿qué era lo único que se requería de los oyentes? No nos pedía que hiciéramos ningún sacrificio, no nos pidió más nada que arrepentirse y convertirse. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos buenos. ¿Qué se les promete además de eso? En el verso 20 y 21, enviar a Cristo. Sí, el borrar los pecados también está incluido ahí. El enviar a Jesucristo, que fue recibido, ¿verdad? La resurrección, ¿hasta qué tiempo? Hasta el tiempo que se van a restaurar todas las cosas. Ese tiempo no lo sabemos. Por ahí hay algunos pastores y predicadores que cada vez que la cosa se pone difícil, dicen el Señor viene en el año tal, ¿verdad? Pero siempre se equivocan porque el día ni la hora nadie lo sabrá. Por ahí dijo uno, bueno, el día ni la hora nadie lo sabe, pero el mes sí. Y el año sí se puede. No, es una forma de hablar que no se puede saber. Es simbólico. Día, hora, año, mes, lo que sea, no se puede saber. Solo Dios lo sabe. ¿Ok? ¿Quiénes habían profetizado sobre Cristo? Dos personajes nos mencionaron ahí, principalmente. Exacto, serán tres entonces. Moisés, el segundo Samuel, y de Samuel en adelante, todos los profetas hablaron de alguna forma de Jesús, unos más, unos menos, pero todos lo hicieron. ¿Para quiénes era la promesa de salvación? Ajá. Primeramente, para ellos que estaban ahí, estos judíos que eran descendientes de quién? De los profetas y de Abraham. Para ustedes y para todas las naciones de la tierra. O sea, la iglesia. ¿Para qué fue enviado Cristo? Para que cada uno se convierta de su pecado. En otras palabras, para la salvación de las almas. Qué bien, hermanos, tienen 100. Le invito a que usted pueda leerse el capítulo siguiente, y usted pueda leerse el capítulo que sigue y podamos estudiarlos, seguir estudiándolo. Nos va a bendecir mucho este estudio de Hechos porque nos va a confrontar como iglesia más a la etapa de la evangelización, a la proclamación del mensaje de Cristo, a interiorizar el tema de la salvación y la venida de Cristo, a vivir como la iglesia primitiva, a imitarla en lo que se pueda imitar y a poder poner en práctica estos principios de las escrituras. Muchas gracias a todos, hermanos. Vamos a orar y quiero nada más recordarle algunas cosas al final. Padre eterno,
Queremos agradecerte por este tiempo, por este estudio. Gracias, mi Dios, por tu amor, tu misericordia y tu grandeza. Queremos en este momento eh, agradecerte por esta salvación tan grande. Señor, agradecerte que nos alcanzaras hasta acá, Señor, hasta otro continente. El Evangelio vino hasta acá y pudimos decir que sí a ti. Te pido por aquellos que están acá y que tal vez están iniciando en el camino o todavía no han entregado su corazón a Cristo, para que mi Dios, tu Señor, toque su vida, tu Señor, toque su alma y que pueda estas personas arrepentirse y convertirse a ti. Si hay alguien acá que no ha entregado su vida a Cristo y quiere hacerlo en este momento de corazón, acompáñame en esta corta oración. Lo importante no son las palabras, sino el corazón. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Te entrego mi vida, mi alma. Me arrepiento de mis pecados. Transfórmame con tu poder. Cámbiame con tu gracia y misericordia. Entra en mi corazón. Séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.